Estamos a domingo 7 de febrero del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Julio García Chávez, por el consuelo de su mamá Norma Angélica Chávez. Quiero pedir también por Melissa Jiménez Treviño, por Esperanza Lupercio Navajeo, por la salud de Javier Piñera Canseco, por la salud de Julián Galván, por la salud de Ana María Balmores. Pedimos también por la salud del doctor Miguel Acuña y su esposa, por la salud de nuestros hermanos josefinos que están con COVID-19, para que el Señor los asista y los fortalezca. Quiero pedir también por todos los hermanos y hermanas que están pasando los efectos de esta pandemia, para que el Señor los consuele, los conforte y pronto puedan salir. Quiero pedir por todos los que han padecido la muerte a causa de esta enfermedad, para que el Señor les dé el eterno descanso y a sus familiares el consuelo. Quiero pedir también por todos ustedes que vivirán con nosotros esta celebración, por sus intenciones y necesidades. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y en este día en que celebramos la resurrección de Cristo, damos juntos gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amar.
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz por el amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz por el amado. Oremos. Vamos a pedir en esta misa por todas las intenciones que hemos presentado al inicio de la celebración. Pedimos también por todos aquellos que están pasando situaciones difíciles, para que el Señor los guarde, los fortalezca y los anime. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de Job. En aquellos días tomó la palabra Job y dijo: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días como un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se larga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más deprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido Jerusalén, y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esta es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo de vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios.
Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabía quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Quisiera reflexionar con ustedes en torno a la palabra de Dios. La primera lectura es del libro de Job. Job es visto como el sabio, el justo, vamos a decir, como dicen, por antonomasia, es decir, el justo en el grado más alto. Y ese justo que vivía de acuerdo a Dios, cumplía sus leyes, trataba de ser fiel al Señor, pues también pensaba eso para sus hijos. Recordemos que en esta historia de Job, Job en un día va a perder sus rebaños, va a perder sus bienes, va a perder a sus hijos. Y entonces lo que él va a decir: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. El autor del libro de Job nos presenta que hay un diálogo entre Dios y el tentador. Y dice: ¿ves cómo mi siervo Job no me maldijo? Y el tentador le dice: tócale su salud a ver si no te maldice. Y entonces Job se llena de llagas y pues va a tener una enfermedad muy dura. Aparte de haber perdido, como decíamos, bienes, hijos, ganados, salud ahora, pues vuelve a decir esas mismas palabras. Job tiene una paciencia muy grande y no maldice a Dios. Hoy nos presenta el texto de Job las siguientes palabras: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar. Y el servicio militar es duro, el servicio militar es exigente. En el servicio militar no es para descansar. Y dice además: y sus días como los días de un jornalero. ¿El jornalero qué hace? Trabaja en la tierra sin cansancio. El jornalero pasa días y noches preparando esa tierra, sembrando y esperando la cosecha. Y dice además: como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando por su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Y viene la pregunta: ¿cuándo va a acabar esto? Por eso dice: al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se larga y me canso de dar vueltas hasta que amanece.
Imaginémonos como alguien que tiene un insomnio y es bien difícil pues no poder conciliar el sueño y estar dando vueltas y vueltas y no hallar paz hasta que uno vuelve a ver la luz del día. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Job ve pasar los días, ve que los días pasan y como que la vida se le fuera escurriendo. Pero aquí Job va a decir algo que es esperanzador. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Job tiene en cuenta que su vida es nada, pero el Señor es el que le puede dar sostenimiento. Para Job ya no hay esperanza, pero es Dios el que puede darle la esperanza a este siervo suyo que está sufriendo. Esto con la primera lectura. Nosotros en el Salmo 146 decíamos: alabemos al Señor nuestro Dios. ¿Y por qué tenemos que alabar a Dios? Dice el Salmo 146: porque es hermoso y justo el alabarlo. Él ha reconstruido Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén estaba destruida y de repente, para construirla otra vez, pues vinieron algunos que estaban lejos de su tierra para volver a reconstruir. El reconstruir y el volver a reunir a esos hijos que estaban dispersos es un motivo de darle gracias a Dios. El Señor sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Porque podríamos decir que el corazón destrozado como que ya no tuviera, vamos a decir, reparación. Pero para el Señor no hay imposibles. El Señor no quiere que los corazones estén rotos, no quiere que las vidas estén quebradas, sino quiere dar una nueva vida y quiere darle una nueva forma al corazón. Tiende su mano a los humildes y humilla del polvo a los malvados. Esto es algo que recorre todo el Antiguo Testamento y llega al Nuevo Testamento, y lo tenemos presente en el Cántico de María. Los humildes son elevados, los poderosos son derribados. Él puede contar el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. La majestad de Dios, la grandeza de Dios hace que las estrellas que para nosotros parecen innumerables, Él las conoce a cada una de ellas. Dios todo lo puede, su sabiduría no tiene límites, y esto es lo que tiene que tener en cuenta el hombre que se encuentra con el Señor. En la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, dice San Pablo a los Corintios: no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Recordemos que Cristo le sale al encuentro a Pablo en el camino de Damasco, y en ese camino de Damasco Pablo se le va a confiar la misión de llevar la buena noticia a los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, aquellos que tienen otros dioses, aquellos que no creen en la palabra de Dios. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y viene eso. La iniciativa no parte de Pablo, la iniciativa parte de Dios. Y por eso Pablo tiene esa misión. Pablo no ha escogido por sí solo esa misión. Esa misión le ha sido confiada. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo de vivir para la predicación. Porque Pablo ve las maravillas que se obran a través de la predicación del Evangelio. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Esto es algo que tenemos que subrayar. Pablo es como Cristo. Cristo que siendo grande se empequeñece. Cristo que siendo poderoso se hace débil. Cristo que era Dios se hace hombre. Y Pablo también tiene, vamos a decir, como su propio anonadamiento, su propio hacerse nada. Me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos, con los débiles me hice débiles, para ganar a los débiles, me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. ¿Y por qué hace esto Pablo? Aquí viene la respuesta. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿Y
cuál es el bien del Evangelio? La dicha eterna. Finalmente, con el Evangelio, nosotros hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos un texto que ya nos ha salido en otras ocasiones. Jesús que va a la casa de Simón y Andrés y encuentra que la suegra de Pedro está enferma. Cuando una persona está enferma, pues no puede hacer nada. Pero llega Jesús, dice, la toma de la mano y la levanta. No se dice que ha hecho otro gesto más. La suegra de Pedro se siente aliviada. ¿Y qué hace la suegra de Pedro? Corresponde al favor que Jesús le ha hecho. Dice que se puso a servirles. Vemos cómo inmediatamente siente la acción de Dios e inmediatamente esa acción la agradece, pues poniendo la vida, poniendo sus actitudes al servicio de Jesús. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron todos los enfermos y poseídos por el demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Aquí hace algo que se llama el secreto mesiánico. ¿Por qué Jesús no quería que los demonios delataran su identidad? Porque pues para algunos los milagros de Jesús eran como algo mágico, como algo que nada más podría hacer que ellos creyeran en que Jesús era el Mesías. Entonces, para no confundir al pueblo y para no despertar en el pueblo falsas expectativas, hacía que se callaran. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario para orar. Junto a la acción de Jesús de levantar a la suegra de Pedro, de expulsar a los demonios, de curar a la gente que estaba enferma, de consolar a la gente, también viene la oración. Pero una vez que le dicen, todos te andan buscando, Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y Jesús continúa con su acción de predicar el Evangelio. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de Job, nosotros también en esta tierra pues tratamos de ser hombres y mujeres que vivan conforme a la justicia. ¿Y cuál justicia? De vivir conforme a Dios. Y ese vivir conforme a Dios pues no va a impedir que de repente haya situaciones difíciles, que de repente haya problemas, que de repente haya dificultades, que de repente nos encontremos con situaciones tristes, que de repente nos encontremos con situaciones amargas, que de repente vivamos la enfermedad, que de repente vivamos el dolor, que de repente vivamos cosas difíciles. Como Job. Pero como Job tenemos que saber que en esta vida hay días duros, hay días intensos, hay días de trabajo, hay días en que parece que las situaciones que estamos viviendo no terminan, que las situaciones que estamos enfrentando parece que no tienen fin. Pero hay que tener en cuenta como Job aquellas palabras que yo les repetía cuando estamos viviendo situaciones difíciles. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Porque saber que no vamos solos en ese camino de repente difícil, de repente arduo, de repente duro, de repente de espera. ¿Por qué logramos resistir? Porque estamos esperando la asistencia del Señor. Porque estamos esperando que Dios nos consuele. Porque estamos esperando que Dios nos traiga días buenos. Porque estamos esperando como ¿cómo se llama? El labrador, el tiempo de la cosecha. Porque estamos esperando como aquel que quiere dormir, conciliar el sueño. Y vamos a decir, este consuelo, este apoyo, esta irrupción de Dios, pues la vamos a tener. Así como sentimos que a veces Dios no está, hay días en que sabemos que Dios está con nosotros. Así como a veces sentimos la enfermedad, pues a veces también vamos a sentir el sentirnos saludables. A veces como a veces nos sentimos la soledad, a veces vamos a sentir la compañía de la gente. A veces como nos toca experimentar cosas difíciles, pues también nos toca experimentar el consuelo. No todo es malo en la vida.
hay momentos buenos y lo bueno es superior. Y saber que en esta vida nosotros no caminamos solos. Job decía en el último: recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Pero nosotros sabemos que en el Señor vamos a tener la dicha, en el Señor vamos a tener el consuelo y en el Señor vamos a sentir su abrazo de Dios y Padre. Esto con la primera lectura. En el Salmo 146 alabemos al Señor nuestro Dios. Y ya decíamos porque había reunido a los deportados de Israel, porque había hecho reconstruir la ciudad santa. También decíamos que sanaba los corazones quebrantados, que vendaba sus heridas. Y hay que ver cómo el Señor ha intervenido en nuestra historia. Y a veces en esta Eucaristía misma me ha tocado pedir por personas que están pasando momentos duros y el Señor los ha librado, que han pasado por momentos de enfermedad y de dolor y el Señor ha hecho que cambie su suerte, que hay gente que se ha encomendado a nuestra oración para pedir por sus familiares, por las situaciones que está viviendo, y ahorita estos hermanos y estas hermanas tienen otra suerte, tienen otra forma de experimentar la vida, ya no de dolor, sino de consuelo, ya no de enfermedad, sino de salud, ya no de sentirse solos, sino de sentir la compañía de Dios. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios. Dios no nos va a dejar para siempre en una situación. Dios siempre está dispuesto a sacarnos de eso que estamos viviendo. Creo que es una cosa también interesante esto que decía: no presumir de eso que se nos ha sido confiado. ¿Y qué cosa es lo que se nos ha confiado? La predicación del Evangelio. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, no solamente consolamos, nos sentimos consolados. No solamente llamamos la atención del hermano, sino llamamos la atención también de nuestra propia conciencia. No solamente comunicamos vida, sino también la recibimos. No solamente damos el consuelo que da la palabra, sino también nosotros nos sentimos consolados. Y esto de predicar la palabra no es algo que hayamos elegido. Dios nos eligió como a Pablo para predicar esa palabra. Y tenemos que hacerlo con esa gratuidad, es decir, sin esperar nada a cambio, como Dios nos da las cosas a nosotros. El amor de Dios es gratuito. La palabra de Dios es gratuita y es para no quedarnos con ella, sino también para compartirla. Una cosa interesante también, yo les decía del anonadamiento de Pablo, del hacerse nada de Pablo: con los pobres hacerse pobre, con los débiles hacerse débiles, con los esclavos pues sentirse esclavo. ¿Para qué? Para ganarlos a todos. Es decir, tener la empatía, ponerse en los zapatos del otro, ponerse en las situaciones que está viviendo el otro, para llevar este mensaje de Jesús a nuestros hermanos y hermanas. Y finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy el evangelista San Marcos, yo les decía, Jesús va a la casa de Simón y Andrés, toma de la mano a la suegra de Pedro, la levanta y ella se pone a servirles. Qué importante ser agradecidos cuando experimentamos la gracia de Dios y también nosotros servir a Jesús. Porque a veces nosotros sentimos el favor de Dios y de repente se nos olvida, en un abrir y cerrar de ojos, o como dicen en un tristras, de repente nos olvidamos. Y es importante que, como la suegra de Pedro, actuemos por servir a Jesús. Dice que Jesús van los enfermos, van los poseídos, Él los sana, ¿verdad? Y creo que también es importante, pues, no contentarnos con hacer una obra buena, sino seguir haciendo esas obras como Jesús las hacía. Pero junto a ese obrar bueno tiene que estar la oración, tiene que estar el unir nuestra alma a Dios como lo hacía Jesús, y no perder de vista como Jesús que este evangelio se tiene que predicar a otras personas. Por eso pidámosle al Señor que sepamos nutrirnos de esta palabra, de esta Eucaristía y de este contacto con los hermanos, para nosotros también poder comunicar y seguir comunicando esta palabra,
seguir esperando en el Señor, seguir con la certeza de que el Señor no nos va a dejar en situaciones difíciles, sino que va a actuar en favor de todos. Vamos a hacer nuestra profesión de fe y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Repetimos, sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Repetimos, sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos, sí creo. Y juntos decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar las intenciones que hicimos al inicio de esta celebración y nos preparamos para presentarle al Señor nuestros dones. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su pobreza. El hombre pone su amor y su pobreza. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantemos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
para los que no han podido comulgar, hagamos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Dulce muchacho humilde de Palestina, a ti para ser su madre Dios te eligió. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir su consentimiento, tú le dijiste: tu esclava soy. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, tú le dijiste: tu esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón, y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.